Buenos días a todos y todas los participantes. Lamentablemente no he podido estar de manera presencial, pero no he querido dejar de estar presente en este importante evento que conmemora los 20 años de la creación de la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas. Aprovecho de enviar un afectuoso saludo al Consejo Directivo de AIDEF, especialmente al Coordinador General Juan Carlos Pérez Murillo y a la Secretaria General Estela Maris Martínez. Según las cifras de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, al cierre del año 2019, la tasa de personas privadas de libertad en América Latina y el Caribe ha aumentado alrededor del 68%. Según la misma fuente, también se ha ido modificando la distribución de la privación de libertad entre hombres y mujeres. Pues bien, la mayoría de las personas detenidas en prisión a nivel mundial siguen siendo hombres, esto es un 93%. En los últimos 20 años, el número de mujeres en las prisiones ha aumentado a un ritmo más acelerado, un 33% de aumento, que el de los hombres llega a un 25%. En relación con la situación de las personas privadas de libertad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha identificado determinados problemas de especial gravedad que se extiende en las cárceles de la región, entre ellos el hacinamiento y la sobrepoblación, las deficientes condiciones de reclusión, tanto físicas como relativas a la falta de provisión de servicios básicos, los altos índices de violencia carcelaria y la falta de control efectivo de las autoridades, el empleo de la tortura con fines de investigación criminal, el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad en los centros penales, el uso excesivo de la detención preventiva, los cuales repercute directamente en la sobrepoblación carcelaria, la ausencia de medidas efectivas para la protección de grupos vulnerables, la falta de programas laborales y educativos y la ausencia de transparencia en los mecanismos de acceso a estos programas y la corrupción y la falta de transparencia en la gestión penitenciaria. Dentro de estos problemas, cabe hacer mención especial a la sobrepoblación y hacinamiento en los recintos penitenciarios, que ha alcanzado niveles críticos en la región. De acuerdo con la World Prison Brief, al año 2021, la mayoría de los países de la región tenían niveles de ocupación superiores al 100% de su capacidad oficial de plazas penitenciarias. El hacinamiento, según ha sostenido la Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituye en sí mismo una violación al derecho a la integridad personal de las personas privadas de libertad, que puede llegar a constituir tortura u otros tratos crueles, inhumanos o desagradables. Asimismo, tiene una incidencia directa en la generación de condiciones de falta de seguridad y violencia dentro de las cárceles, como ha observado, por ejemplo, la Asociación para la Prevención de la Tortura, que considera que el hacinamiento es uno de los principales factores que tienden a derivar en los altos niveles de violencia en las prisiones, porque en estas condiciones las personas privadas de libertad se ven forzadas a valerse por sí mismas, con poca supervisión por parte del personal penitenciario y en contextos de fuertes tensiones. Así, el desequilibrio entre los numerosos personas internas y personal penitenciario deriva en una falta de supervisión y genera situaciones de inseguridad para las personas detenidas, que afecta especialmente a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. Las consecuencias perjudiciales del hacinamiento se ven sustancialmente agravadas por la corrupción al interior de las prisiones. La Asociación para la Prevención de la Tortura ha observado que la corrupción no solo envía un mensaje de tolerancia hacia comportamientos ilícitos, sino que también genera un sistema paralelo de castigos y privilegios, así como de circulación de bienes, ya sea con la aprobación tácita de las autoridades o con su participación directa. La corrupción y la falta de control sobre los bienes y mercancías disponibles en las prisiones también fomenta la circulación de bienes prohibidos, que ponen en riesgo la seguridad de las personas detenidas, tales como armas o drogas. La corrupción se ve también reflejada en la venta de espacios, camas o protección. Así, las personas de menores recursos económicos están más desprotegidas y sufren el riesgo de dormir en el suelo o ser víctimas de malos tratos. La confluencia de este tipo de problemas con las deficiencias estructurales
que enfrentan los sistemas carcelarios se traducen en las personas privadas de libertad suelen vivir en condiciones que, en muchos casos, por sí mismas son vulneratorias de derechos humanos, más allá de lo que implica la sola privación de libertad. Se producen situaciones insostenibles, como el que se ve en promedio en una celda viven 45% más de los que debieran vivir, o que solo un 42% de los internos duermen en una cama. En general, todas estas distorsiones tienen un impacto mayor en las personas que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad, ya sea por sus características personales o porque pertenecen a un grupo de especial protección. Este es el caso de las mujeres, cuya presencia en las cárceles ha ido aumentando sin que en ese fenómeno haya ido acompañado de una adecuación de los sistemas penitenciarios para hacerse cargo de sus particularidades. El aumento de encarcelamiento de las mujeres es especialmente preocupante desde el punto de vista de las obligaciones internacionales de los estados en materia de los derechos humanos, pues la privación de libertad suele tener un impacto desproporcionalmente lesivo de derechos sobre ellas. Entre las causas de estas afectaciones diferenciadas de la privación de libertad sobre las mujeres, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado la ausencia de perspectiva de género en la recopilación de datos penitenciarios, que se traduce en que generalmente los estados se limitan a generar estadísticas respecto del número de mujeres encarceladas, pero no registran datos relacionados con sus situaciones socioeconómicas, la existencia de personas bajo su cuidado, las mujeres que viven con sus hijos o hijas en prisión y otros factores de vulnerabilidad. Por dar algunos ejemplos, la inadecuada infraestructura penitenciaria, tanto en cuanto a la escasez de establecimientos penitenciarios y secciones femeninas, como a la falta de adecuación de los recintos existentes a las necesidades particulares de las mujeres. Esta deficiencia generalmente se relaciona con que, debido a que las mujeres representan una proporción pequeña del total de la población carcelaria, los estados suelen no desestimar recursos suficientes para ellas. Esta falta de recursos e infraestructura adecuada incluso se traduce en varios países en obstáculos para garantizar la separación efectiva entre mujeres y hombres. El sometimiento a actos de violencia, especialmente respecto de algunas mujeres que tienen mayores riesgos de sufrir debido a factores como las razones que motivaron su detención, el lugar de alojamiento y su identidad de género, entre otras. La falta de atención a la salud con enfoque de género, que se observa frecuentemente en la falta de escasez, o profesionales de salud especializados en salud femenina. El impacto diferenciado de la privación de libertad sobre las mujeres se acentúa, especialmente en los casos de mujeres embarazadas y de aquellas que tienen hijos menores de edad bajo su cuidado, y aún más cuando sus hijos lactantes viven con ellas en las cárceles. En la Defensoría Penal Pública de Chile hemos tenido experiencias muy interesantes sobre este tema en los últimos tiempos, a partir de diversos casos en que la defensa pública ha requerido a los tribunales de justicia sustituir el cumplimiento efectivo de las penas privativas de libertad por otras formas de cumplimiento en caso de mujeres embarazadas con alto riesgo obstétrico. Solo para ejemplificar, el año 2022 la Corte Suprema falló uno de estos casos, considerando que, si bien en el ordenamiento jurídico nacional no existe una norma expresa que autorice la sustitución del cumplimiento de la pena de presidio, en estos casos la grave situación de riesgo para la mujer y la vida futura del hijo obligan al tribunal a adoptar medidas urgentes con la finalidad de cumplir con las convenciones internacionales de los derechos humanos a las que el Estado de Chile adquirió, decidiendo así sustituir el cumplimiento de la pena por la reclusión total domiciliaria. Los mismos criterios judiciales que considera la situación concreta de vulnerabilidad debiesen aplicarse al examinar también los casos de personas mayores con discapacidad indígena, migrantes y LGTBIQ+, que son tradicionalmente reconocidos en el plano internacional como grupos que resultan especialmente vulnerados durante la privación de libertad. Al respecto, cabe mencionar que en el caso de Chile, probablemente una de las situaciones más dramáticas que se vive actualmente en materia penitenciaria dice relación con las personas con discapacidad. En términos generales, los recintos penitenciarios no tienen estructura, condiciones o personal especializado
que pueda atender las necesidades más básicas de este grupo de la población, lo que se ha traducido en que muchos de ellos deban sobrevivir a partir de la buena voluntad de otro interno o de la empatía de terceras personas, lo que desconoce su calidad de sujetos de derechos y refuerza el concepto objetos de caridad, condición que denunció en sus observaciones finales al Comité sobre Derechos de Personas con Discapacidad en su informe relativo a Chile en el año 2016. Dentro del grupo de personas con discapacidad, aquellas en situación de discapacidad mental o psíquica son las que mayor preocupación han levantado en la Defensoría Penal Pública. Actualmente, más de un centenar de personas con discapacidad mental o psíquica esperan un cupo en un recinto hospitalario especializado en circunstancias en que la ley chilena prohíbe expresamente que se les prive de libertad al interior de cárceles, mientras permanecen en dichos recintos. Son víctimas de diversas situaciones de riesgo y vulnerables de derechos atentados contra la vida perpetrados contra sí mismos o contra terceros, falta de prestaciones médicas, ataques de naturaleza sexual, encierro en celdas de aislamiento y uso de esposas para mantenerlos aferrados a sus camas, entre otras. Si bien desde la Defensoría hemos ejercido las acciones que nos competen para la protección de los derechos de estas personas, aún no existe una solución integral para estos problemas. Otro grupo de especial preocupación en Chile son las personas privadas de libertad pertenecientes a pueblos indígenas u originarios. Al respecto, dadas las características geográficas de nuestro país, la realidad en uno y otro lugar es distinta. A pesar de compartir su gravedad, en las regiones del centro-sur de Chile la experiencia carcelaria de personas pertenecientes al pueblo mapuche, pehuenche, dice relación con el ejercicio de sus derechos en igualdad de condiciones, así como también las medidas de seguridad y custodia especiales que se toman en contra de ellas, especialmente cuando juicios de las instituciones de persecución penal revisten carácter de terrorista. Usualmente se ha reportado impedimentos u obstáculos al ejercicio de derechos relativos a cultos religiosos, al uso de celdas de aislamiento, al traslado arbitrario a establecimientos penitenciarios alejados de sus territorios y sus familias, y la carencia de programas de reinserción social que consideren sus características socioculturales, entre otros. A la vez, en la zona norte del país se reportan circunstancias similares a las señaladas anteriormente. No obstante, cabe destacar las graves vulneraciones a los derechos que experimentan las mujeres indígenas extranjeras, que son privadas de libertad, quienes en los recintos penitenciarios se enfrentan a exclusión y discriminación tanto por parte del Estado como de las otras mujeres internas. La situación se ve especialmente agravada producto de la prohibición de aplicar penas de expulsión para personas extranjeras condenadas por el delito de tráfico, de modo que se vean imposibilitadas de volver a sus respectivos países en plazos relativamente breves, en circunstancias que muchas de ellas son jefas de hogar que dejaron todo bajo cuidado de terceros a sus hijos u otras personas que se encuentran bajo su cuidado. Sumando lo anterior, producto de la distancia existente con sus hogares, familias y comunidades, no tienen el debido acceso a derechos tales como visitas, útiles de aseo, ropa y alimentos. La garantía de los derechos de las personas privadas de libertad que se encuentran en situaciones de especial vulnerabilidad, como en los casos recién mencionados, es un desafío que comparten todos los países de la región. Este ámbito no puede dejar de mencionarse el aporte que ha hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos con su opinión consultiva número 20 sobre enfoques diferenciados respecto de determinados grupos de personas privadas de libertad. Esta opinión consultiva es un instrumento valioso para la defensa de los derechos humanos de las personas más vulnerables que se encuentran privadas de libertad, pero también una importante finalidad preventiva en cuanto desarrolla estándares específicos respecto de cómo el Estado debe orientar sus acciones para dar cumplimiento a sus obligaciones internacionales. Estos estándares constituyen pautas de cumplimiento obligatorias para los Estados que debieran materializarse a través del control de convencionalidad. Podemos mencionar un avance al hablar de esta materia.
El sistema de registro, comunicación y atención integral a víctimas de violencia institucional carcelaria, CIRCA-IBI, se desarrolló con la asistencia técnica del programa Eurosocial de la Unión Europea y se implementa en la Defensoría Penal Pública desde mayo del año 2022. El sistema tiene por objeto principal el resguardo de los derechos y el acceso a la justicia de las personas privadas de libertad representadas por la Defensoría Penal Pública, tanto en calidad de imputadas como de condenadas frente a hechos de violencia institucional carcelaria. Para estos efectos, el concepto de violencia institucional carcelaria comprende los casos de malos tratos ejercidos por funcionarios penitenciarios en contra de las personas privadas de libertad que se encuentran bajo su custodia, así como los casos de condiciones inadecuadas de habitabilidad que pueden constituir tratos inhumanos. En otras palabras, la violencia institucional carcelaria incluye todos los casos de tratos o condiciones de detención que sean incompatibles con el mandato de tratar a todas las personas privadas de libertad con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano, establecido en el artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 5.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En particular, todos los casos de tortura u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes ejercidos por funcionarios penitenciarios en contra de las personas sujetas a su custodia son considerados violencia institucional carcelaria. CIRCA-IBI fue diseñado para operar a través de las estructuras y funciones que ya existían en la Defensoría y está orientado a registrar información completa sobre los casos de violencia institucional carcelaria y a que las medidas que se adopten para la protección de los derechos de las víctimas sean efectivas e integrales. CIRCA-IBI, en esencia, tiene como objetivo promover cambios sustanciales en las prácticas institucionales que toleran y perpetúan la violencia carcelaria, tanto por parte de los funcionarios penitenciarios como de otras instituciones públicas que operan en esta área. Si bien sabemos que erradicar la violencia institucional carcelaria requiere de cambios profundos que van más allá de las posibilidades de CIRCA-IBI, este sistema constituye una iniciativa innovadora que aporta a llenar los vacíos existentes en dos aspectos claves: el registro confiable de los casos de violencia institucional carcelaria y la formalización de la coordinación intersectorial entre las principales instituciones públicas que deben actuar para combatir esta violencia. En relación con este último punto, paralelamente con la implementación de este sistema, la Defensoría constituyó una mesa de trabajo intersectorial denominada Mesa de Diálogo y Actuación Intersectorial, MEDAI, de la que forman parte la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema, el Ministerio Público, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, Gendarmería de Chile, el Servicio Médico Legal y la Defensoría Penal Pública. Posteriormente se sumó el Comité para la Prevención de la Tortura, que es el mecanismo nacional de prevención establecido de conformidad con el artículo 3 del protocolo facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Esta mesa tiene por objeto generar las coordinaciones necesarias para propender a una atención integral de la violencia institucional carcelaria desde las competencias propias de cada institución. De esta forma, la protección de las personas privadas de libertad que han sido víctimas de violencia institucional carcelaria logra extenderse más allá de la defensa penal, promoviendo que cada institución de la MEDAI puedan actuar de acuerdo con las competencias legales para la protección de las víctimas de forma coordinada con los demás. Con ello, además, se evita la sobreintervención en casos graves y se propicia un uso más eficiente de las facultades de intervención que tiene cada institución. Hasta el momento, la MEDAI ha celebrado 5 sesiones. Uno de sus primeros hallazgos fue que actualmente no es posible extraer información comparable sobre casos de violencia institucional carcelaria de los registros internos que lleva cada institución, debido a que cada institución registra información con sus propios parámetros según las funciones que desempeña, por lo que surgió la necesidad de conocer el tipo de información que recopila cada institución y evaluar posibles formas de mejora para la recolección de información precisa
sobre la violencia carcelaria en cada una, con el fin de avanzar hacia la generación de cifras más completas sobre la realidad de la violencia institucional carcelaria en Chile. El elemento central para el correcto funcionamiento del sistema de Circa-IBI es un protocolo detallado que regula desde la entrevista inicial a la persona privada de libertad y a la información que recopila, que además del detalle de los hechos de violencia institucional y las medidas que se haya realizado para el abordaje del caso y la protección de la víctima. Contempla información general respecto de la condición de salud de las personas privadas de libertad, discapacidades, enfermedades, tratamientos médicos en curso, embarazo, etc. A más de un año y medio desde el inicio de su implementación, Circa-IBI ha registrado un total de 325 casos de violencia institucional carcelaria, donde 298 casos corresponden a hombres y 27 a mujeres. En cuanto a la naturaleza de los casos, los tipos de violencia denunciados con mayor frecuencia son las agresiones físicas o psicológicas, seguida de los abusos de autoridad y la falta de atención médica. En menor número, los internos han denunciado casos de traslados perjudiciales, amenazas, aislamientos prolongados y condiciones de vida inadecuadas, como la falta de electricidad, calefacción durante el invierno y camas insuficientes. Entre las mujeres, los tipos de violencia carcelaria denunciados con mayor frecuencia son las agresiones físicas o psíquicas, seguidas de la falta de atención médica, abuso de autoridad y amenazas. También se han reportado 3 casos de violencia obstétrica por parte de mujeres. En uno de ellos, la víctima comenzó el trabajo de parto y se le negó el transporte a un hospital, así como asistencia sanitaria. Como resultado, dio a luz en la prisión, sin asistencia médica. Entre los hombres, los tipos de violencia institucional carcelaria más frecuentes son las agresiones físicas o psíquicas, seguidas del abuso de autoridad y la falta de atención médica. En cuanto a la disposición de las víctimas a denunciar sus casos de violencia institucional carcelaria, en aproximadamente un 30% de los casos, las víctimas han expresado que no quieren que su defensor público tome ningún tipo de acción respecto de su caso. La razón más común dada para esta negativa es el temor a sufrir represalias, seguido del miedo a perder oportunidades laborales u otros beneficios. Pues bien, con la implementación de Circa-IBI, la Defensoría Penal Pública busca generar impactos en la situación de las personas privadas de libertad a nivel global. En primer lugar, esperamos que la operación de Circa-IBI genere cifras confiables sobre la violencia institucional en las cárceles de todo el país, incluidos los casos en los que las víctimas no están dispuestas a denunciar. El registro de estos casos es particularmente relevante, ya que permitirá acercamiento a esta cifra negra de la violencia carcelaria, en el sentido de que son precisamente estos casos donde la víctima no quiere presentar denuncia por temor a represalias, los que tradicionalmente pasan desapercibidos para el Estado y particularmente para el sistema de justicia, y por lo tanto no aparecen en las estadísticas oficiales, contribuyendo a la subestimación de la incidencia de la violencia carcelaria en Chile. A medida que avancemos en la mejora de la detección y registro de casos, el próximo desafío será fortalecer las capacidades para brindar atención integral a las víctimas de violencia institucional carcelaria. Esperamos que el buen funcionamiento del Circa-IBI genere a mediano plazo confianza en los internos para denunciar sus casos, lo que permitirá que los datos recopilados por el sistema sean reflejo cada vez más fiel de la realidad. Esto requiere que durante el funcionamiento del Circa-IBI el foco esté puesto en la protección efectiva de los internos que reportan casos de violencia institucional. De manera similar, esperamos que la efectividad del sistema y el monitoreo continuo de las privadas de libertad genere el efecto de desalentar la violencia de género y fortalecer la efectividad de los mecanismos de protección contemplados en el ordenamiento jurídico. A largo plazo, esperamos que la información cuantitativa y cualitativa que genere sirva como un insumo valioso
para el desarrollo de políticas públicas más efectivas en materias carcelarias y para la adopción de medidas correctivas enfocadas a la realidad específica de cada prisión. Solamente me resta con esto dar por finalizada la presentación, nuevamente agradecer a todos y todas, comprender que lamentablemente no pude estar con ustedes en forma presencial y espero que esta exposición haya sido de utilidad. Nuevamente felicitar por la organización de este seminario y espero que sea todo un éxito. Saludos a la distancia, un abrazo grande a todos y todas.